La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Héctor Rubio, él es coordinador de innovación e incidencia en Acción Ciudadana frente a la pobreza del Colegio de México. Héctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. En esta mesa, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues para informar de los resultados de la encuesta elaborada por Innovación e Incidencia en Acción Ciudadana frente a la pobreza, en el que se revela que el 90% de los mexicanos considera que el salario mínimo de 80 pesos con 4 centavos es insuficiente, si pudiéramos abundar un poco más en torno a esta encuesta. Sí, mira, en Acción Ciudadana frente a la pobreza nos dimos a la tarea de realizar una encuesta a nivel nacional con representatividad y poder estadístico sobre algunos fenómenos que los mexicanos consideramos especialmente graves e importantes para nuestra vida y también para el futuro del país. Y uno de ellos tiene que ver particularmente con el tema de la pobreza, ¿no? Lo que nos dimos cuenta a partir de la información y de los resultados de esta encuesta es que un tema fundamental en este momento para las familias mexicanas tiene que ver con sus ingresos diarios para hacer frente a los retos de la vida y particularmente con el efecto que tiene el salario mínimo como tal y como está definido actualmente en México. Y esto adquiere particular relevancia por el momento internacional que estamos viviendo, en particular con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y es que esta discusión económica regional nos hace voltear a ver a nuestros vecinos del norte y comparar, por ejemplo, instituciones como es el monto del salario mínimo en México, en Estados Unidos y en Canadá, y cuál es su impacto económico. Y de lo que nos dimos cuenta, arrojo las primeras cifras. En México el salario mínimo está definido en 80 pesos al día. Es decir, aquellos trabajadores que se encuentran normalmente en la economía formal, o bien también el salario mínimo se utiliza para definir el monto más bajo de aquellos trabajadores que se encuentran también en la economía informal, es de 80 pesos al día. Cuando en Estados Unidos, en promedio, un trabajador que gana el salario mínimo está ganando $7.5 por hora. Esto es casi 1,100 pesos por hora. Y en Canadá, quienes ganan el salario mínimo están ganando $10.72 canadienses por hora, equivalente a 1,200 pesos por hora. Entonces, la diferencia que hay entre aquellos trabajadores que pueden estar menos especializados, menos preparados en estos tres países es abismal. Y esto nos habla no solamente de el monto que están recibiendo estos trabajadores, sino de un impacto generalizado en la economía. Esto es una diferencia brutal entre los salarios que están recibiendo las personas que día a día trabajan y están tratando de ofrecerle una mejor vida a los integrantes de sus familias. Esto es cuando volteamos a ver y comparamos a México con nuestros vecinos del norte. Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos fijamos en el monto del salario mínimo en aquellos países de la OCDE? Pues nos vamos a dar cuenta que en este, como se le conoce, club de los países más ricos del mundo, México se encuentra en último lugar en monto de salario mínimo. Y cuando nos fijamos en la región de Latinoamérica y el Caribe, pues otra vez México ocupa el deshonroso primer lugar en los países que tienen el monto más bajo de salario mínimo. Esto ya nos coloca por debajo de países como Honduras, como El Salvador, e incluso compitiendo ahí con Haití, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una renegociación económica regional como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ponemos sobre la mesa montos de salario mínimo tan bajos como la ventaja competitiva que México es lo que le tiene que ofrecer al mundo,
pues en realidad es algo de lo que tendríamos que avergonzarnos y algo que tendríamos que repensar, porque al final la política económica y particularmente la política laboral que defiende el gobierno mexicano actualmente en esa mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues es el empobrecimiento de los trabajadores, con la consecuencia de que incluso quien trabaja en México puede ser pobre, puede estar condenado a la pobreza. Y esto porque una institución del Estado mexicano, como es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, define el monto del salario mínimo por debajo de la línea de la pobreza que define otra institución del Estado mexicano, como es el Coneval. Entonces, estamos en un escenario muy grave, y cuando volteamos a ver la perspectiva internacional, pues nos damos cuenta que en México hay instituciones y hay decisiones públicas que día a día están condenando a millones de personas a vivir en pobreza, y que en un momento clave para el futuro del país, como es esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues estamos en un momento de definición fundamental con respecto al país que queremos ser y con respecto a lo que le estamos ofreciendo al mundo para competir con nuestros socios, pero pues también con nuestros competidores internacionales. Sin embargo, Héctor, hay quienes aseguran que el salario mínimo no se gana en México, es decir, que sí es cierto que hay empresarios, hay patrones que inscriben a sus trabajadores con el salario mínimo ante el Seguro Social, pero que en realidad no ganan eso, sino que ganan más. ¿Cuál es la realidad al respecto, de acuerdo con Innovación e Incidencia en Acción Ciudadana frente a la Pobreza del Colegio de México? Pues mira, en los meses recientes y en torno al informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se estuvieron difundiendo datos con respecto al incremento de creación de empleos en México. Y cuando cruzamos esta información con la información del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo que nos estamos dando cuenta es que hay un fenómeno bastante perverso en la economía y en los datos oficiales. Por un lado, una cara de la moneda es que efectivamente se están creando más empleos, pero por otro lado, todos estos nuevos empleos que se están creando están siendo con una remuneración mucho más baja de empleos que estábamos teniendo en años anteriores. Y esto, como bien lo señalas, esta variación con respecto a que se inscribe a trabajadores o se puede inscribir a trabajadores en el Seguro Social dándoles o reportando el salario mínimo, tiene una implicación en el mediano y en el largo plazo, porque imagina tú que este trabajador que se registra al Seguro Social con un salario menor del que está recibiendo en realidad, cuando llegue el día en el que ocupe los servicios de seguridad social, de pensiones o de algún otro tipo de prestación, no va a recibir lo que estuvo recibiendo en realidad durante sus años productivos, sino que al final va a recibir una prestación menor a la que le correspondería. Entonces, otra de las batallas que está sobre la mesa en este mismo momento, pues es justamente la formalidad o la informalidad de millones de trabajadores. Y como país, otra vez, cuando nos enfrentemos, cuando compitamos al mundo, nos conviene tener una economía formal fuerte y atacar el problema de informalidad que estamos viendo y que ahorita ya está teniendo consecuencias graves, pero que en el futuro, por ejemplo, justamente el tema de las pensiones ya representa un foco rojo y prácticamente te lo diría como una bomba de tiempo. Entonces, estamos otra vez en un buen momento para repensar el modelo de economía y para repensar estas implicaciones difíciles y perversas que podría tener para México en el futuro. Pero ¿tenemos algún dato fidedigno que nos diga cuántos mexicanos ganan el salario mínimo en realidad? Sí, depende de la cifra que tú revises, pero estamos hablando en aproximado 7.5 a 9 millones de trabajadores que ganan o que reciben un salario mínimo, pero aquí también valdría la pena hacer otra acotación.
El efecto que tiene el salario mínimo en la economía mexicana en general es más amplio de aquellos que lo reciben, y es que se produce un efecto faro a la inversa. Esto quiere decir, dado que el primer nivel, el primer escalón de toda la escalera de montos de salarios es tan bajo, esto genera que los siguientes peldaños se jalen hacia abajo. Es decir, la definición tan baja del salario mínimo está representando un freno de mano para el grueso de los salarios en la economía mexicana. Entonces, el año pasado tuvimos un incremento que por primera vez rompía el monto de la inflación anualizada, y esto representó mayor dinero para las familias de los trabajadores que ganan este salario mínimo. Esto se lo comió rápidamente la inflación en los primeros meses del año, pero justamente el efecto perverso que tiene la definición tan baja del salario mínimo, que no solo afecta a quien lo recibe, sino que jala a la baja al resto de niveles salariales. El INEGI publicó la semana pasada los índices de pobreza, y en el que reiteró que una vez más la pobreza se incrementó en el mes de septiembre con relación al mes previo, y también con relación al mismo mes de septiembre de 2016, y también dio la cifra de 27 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, es decir, que lejos de ir reduciendo este problema, se va incrementando. ¿Qué se está haciendo mal desde la visión del Colegio de México para no poder revertir esta tendencia? Mira, si revisamos lo que se ha hecho como país en México durante los últimos 25 años, nos vamos a dar cuenta que el enfoque está equivocado. Es momento ya de que cambiemos de modelo, porque nos hemos dado a la tarea de medir el fenómeno de la pobreza, y en México hemos avanzado mucho en esta medición. Hoy en día México es uno de los países con más y mejores herramientas para medirlo, pero no hemos logrado resolver el problema, no le hemos entrado a las decisiones. Y lo que nos está diciendo la evidencia disponible a la que ya hacías referencia, pues es que para acabar o para hacerle frente a la pobreza en serio en México, es a partir del ingreso, es a partir del dinero que los trabajadores y sus familias tienen en el bolsillo para hacerle frente a los retos cotidianos de la vida. No es con programas sociales que pueden ser clientelistas o que pueden ser paternalistas, no es tampoco con un modelo que no desarrolla las capacidades de las personas y las incorpora al mercado laboral y a una vida laboral con un salario más que suficiente y digno, sino que es justamente a partir de un crecimiento económico que sea incluyente. Al final, las dos dimensiones en esta medición multidimensional de la pobreza que nos están señalando dónde están los retos, tienen que ver con el tema laboral. Por un lado, las carencias por seguridad social, que en México no las hemos logrado reducir, y por otro lado, la vulnerabilidad en el tema de ingresos. Entonces, tiene que ser un nuevo enfoque que priorice un crecimiento económico que sea incluyente, y por otro lado una política social, pero que su objetivo sea garantizar derechos sociales, más allá de repartir cosas y pulverizar el presupuesto de la política social. Necesitamos una política social que garantice derechos con un enfoque universal, insisto, más allá de repartir cosas como normalmente lo hacen nuestros gobernantes cuando van llegando a ocupar la oficina. Estamos charlando con Héctor Rubio, coordinador de Innovación e Incidencia en Acción Ciudadana frente a la pobreza del Colegio de México. Héctor, hace unos momentos hacía referencia usted al Tratado de Libre Comercio, y uno de los puntos que se ha abordado por parte de los negociadores de Estados Unidos y de Canadá es la necesidad de elevar los salarios en nuestro país. Sin embargo, está el argumento de que no es posible elevar los salarios, y mucho menos al nivel en que se encuentra Estados Unidos y Canadá, porque esto traería un colapso a la economía. ¿Qué opinión le merece? Que este argumento no se sostiene con ninguna evidencia disponible. Si revisamos
¿Qué es lo que ha pasado en México, por ejemplo, con el componente de productividad? Como quiera que se le mida a la productividad en los años recientes, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que la productividad por hora o la productividad por trabajador, por empleado en la economía, ha aumentado significativamente en los últimos años. No a los niveles que quisiéramos, pero la productividad ha aumentado. Y sin embargo, si revisamos el promedio de los salarios en México y particularmente el componente del salario mínimo, se ha estancado. Entonces, incluso concediendo que los elementos que se argumentan en este tipo de afirmaciones pudieran sustentar o respaldar este tipo de afirmaciones, cuando nos metemos a revisar los datos nos vamos a dar cuenta que no se sostiene, porque todos los demás elementos de la economía en México han crecido, no así los salarios. Entonces, se trata más bien de un mito o bien de una mentira que se quiere hacer verdad a partir de las repeticiones. Creo que justamente los ejemplos que estamos teniendo de los países vecinos y, por otro lado, la experiencia de ciudades en donde se han incrementado el salario mínimo, de ciudades o de países incluso en Europa, pues nos hablan no solamente de la posibilidad de hacerlo, sino sobre todo de los beneficios que en el corto, en el mediano y en el largo plazo esto traería para el país. Entonces creo que es un buen momento para poner a prueba este tipo de afirmaciones y para acabar con mitos que le han hecho mucho daño al país, y que instituciones, por ejemplo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación y en este mismo año el propio Banco de México han dicho que es posible en México aumentar progresivamente el salario mínimo de tal manera que el efecto que se vaya viendo sea por un lado positivo, pero por otro lado sostenido en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de incrementos de un día para otro, sino más bien de incrementos que puedan ser progresivos y que podamos valorar cuál es el impacto que tiene en la economía en México. Pero por un lado hay condiciones y por otro lado este tipo de argumentación no se sostiene con la propia evidencia que genera el gobierno federal. Uh-huh. Héctor, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Y sí hay una muestra muy evidente, muy clara, de que se aprecie cuantitativamente el esfuerzo del gobierno mexicano por la generación de empleo, no así cualitativamente. Y entonces, al encararlos y al preguntarles, y entonces lo que nos dicen es que poco a poco se irá mejorando la economía y los salarios aumentarán. Pero ese poco a poco nunca llega, porque finalmente todavía tenemos 27 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. Y este millón de niños desnutridos, yo creo que a todos tendría que ocuparnos y preocuparnos, porque finalmente la pobreza se hereda, es transgeneracional y la pobreza duele más e impacta más en las mujeres, y desgraciadamente no hemos podido revertir este círculo de pobreza, porque yo no termino de entender por qué Chiapas, por qué Oaxaca, por qué Guerrero, que son los estados que eminentemente pobres de este país, pues tal pareciera que el sistema lucra con esa pobreza, porque a mayor pobreza mayores recursos, pero recursos que no llegan para paliar ni tampoco para resolver la pobreza. Totalmente de acuerdo. Y mira, creo que es justamente otro ejemplo más de mitos, ¿no?, que están sosteniendo este tipo de decisiones que afectan a millones de personas. Cuando se estaba negociando por primera vez el Tratado de Libre Comercio, se decía que iba a haber industrias que iban a crecer de manera inmediata con la firma de este tratado y que poco a poco, en un tipo de efecto cascada, esto iba a llegar al resto del país y al resto de industrias. Hoy, cuando estamos ya a varias décadas de la firma de este tratado por primera vez, nos damos cuenta, la realidad nos dice que esto no sucedió, que esto que se creía que iba a ser un modelo exitoso no sucedió, y que hay estados a los que en realidad los beneficios del tratado no llegaron, como son estos estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y algunos más. Y por otro lado, otra vez lo que nos estamos dando cuenta es que el rostro de la pobreza en México está muy claramente identificado. En México la pobreza tiene rostro de mujer, tiene rostro de jóvenes, tiene rostro de indígenas,
y lo que sucede no solamente es que las personas que tienen estas características viven en una situación de pobreza, sino que están siendo condenadas a heredar esta situación a las siguientes generaciones, con el alto impacto que esto tiene para el país. Imagina, hoy en día, cifras de INEGI nos dicen que ya son más las mujeres en México que los hombres. Sin embargo, claramente hay una brecha de género que impide a las mujeres realizar todo su potencial, que las condiciona de manera muy importante, y por lo tanto, como país, estamos teniendo un déficit ahí, que no estamos aprovechando el talento, las capacidades, el potencial que representan las mujeres, ¿no? Hoy en México también seguimos hablando de un bono demográfico que, sin embargo, no estamos aprovechando. Millones de jóvenes son expulsados de la educación media superior y como país no les estamos dando otra oportunidad. Entonces los estamos condenando a vivir en pobreza, les estamos cerrando la puerta para incorporarse al mercado laboral y en última instancia los estamos dejando sin oportunidades. Entonces ese tipo de modelos que nos decían primero van a ser unas industrias y después otras, primero van a ser unas regiones y después otras, hoy a varias décadas de años, creo que ya es momento de que afrontemos la realidad y de que repensemos el modelo. No podemos seguir partiendo de estas mismas argumentaciones porque ya nos ha dicho la realidad que esto no se ha cumplido. Entonces es momento de repensar el modelo y la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio pues parece ser un buen momento para afrontar estos mitos y para que se deje de argumentar a partir no de evidencias, sino más bien parecería de ocurrencias que por otro lado no han dado resultados. Claro. Muy bien, Héctor Rubio, coordinador de Innovación e Incidencia en Acción Ciudadana frente a la Pobreza del Colegio de México. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias y a la orden. Buenos días.